Y listo, arrancamos ahí. Bueno, vamos a leer, estamos en Isaías 12:1. Vamos a leer todo el 12, que son pues 6 versículos, como les decía la vez anterior, es el capítulo más corto de Isaías, pero es uno de los más interesantes o concretos, ¿sí? Dice, y tú dirás, dice el 12:1, tú dirás en aquel día, te exaltaré, Yud Heh, aunque te enojaste, volvió atrás tu ira y me consolaste. He aquí Dios es mi salvación, y confiaré y no temeré. Porque mi fuerza y mi canción es Ya Yuhet Bajei, ¿quién será mi salvación? Entonces, ahí no es a modo de pregunta, no es como ¿quién será mi salvación? No, es ¿quién será mi salvación? Está afirmando, ¿sí? Ahí siendo el objeto o el sujeto más bien que va a ejecutar esa salvación. Sacarás agua con alegría de las fuentes de la salvación, ¿sí? ¿Ustedes me escuchan bien ahí en Google Meet? Hola, ¿me escuchan bien en Google Meet? Sí, señor. Sí, sí. Listo. Continuamos entonces. Dice entonces, y sacarás agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarás agua con alegría de las fuentes de la salvación. Y tú dirás en aquel día, levantaré las manos a Yuhet Bajei. Levantaré las manos a Yuhet Bajei. Clamaré en su nombre, declararé a los pueblos sus hazañas, haré énfasis en exaltar su nombre. Haré énfasis en resaltar su nombre. ¿Sí? Cantaré a Yuhet Bajei. ¿Sí? Espérenme un momentico que no encuentro aquí. Listo. Dice, cantaré a Yuhet Bajei por su majestuoso actuar. Sépanlo esto en toda la tierra. Regocíjate y canta, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Cierto que este texto ya hemos visto que se ha convertido en una canción también, ¿no? Cuando mencionan un poquito acerca de eso. Bien, volvemos nuevamente a leerlo como para poderle coger un poquito más el sentido a la lectura. ¿Listo? Dice de esta manera. Vamos a leerlo desde el 4. Y tú dirás en aquel día, levantaré las manos a Yuhet Bajei, clamaré en su nombre, declararé a los pueblos sus hazañas, haré énfasis en exaltar su nombre, cantaré a Yuhet Bajei por su majestuoso actuar, sépanlo esto todo en toda la tierra, regocíjate y canta, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Entonces, ¿a qué hace referencia ese texto final? Habitante de Sión. Entonces recordemos clases de hace ya bastante tiempo, por allá en la clase 30, por allá en esas clases. Recordemos a qué hacía referencia Sion. Sion, ¿a qué era referencia? ¿Dónde estaba qué? Discúlpame. Construida lo de David, la ciudad de David, ¿no? ¿Dónde estaba construida la ciudad de David? Sí. Un estado espiritual Un estado espiritual, ¿y qué más? y una sucursal de celestial. Un lugar celestial, ¿cierto? Un lugar celestial, el monte Sion, la montaña Sion, o directamente, bueno, o un nivel espiritual, ¿vale? Básicamente, pues eso es a lo que hace referencia Sion. Entonces dice acá, pero pensemos en el texto, en el versículo 6, ¿a qué hace referencia cuando dice regocíjate y canta, habitante de Sion? O sea, ¿a qué hace referencia ese texto? ¿A cuál de los lugares, a cuál de esos sitios hace referencia cuando dice habitante de Sion? ¿Qué hace referencia? O sea, miren el contexto de qué viene hablando. Esos son los versículos que hay que tratar. Yo creo que toda la Torá o toda la escritura es espiritual.
Sin embargo, algunos versículos son muy puntuales y nos tratan de decir o mostrar pues, cosas muy puntuales en lo físico. Y me parece que el contexto de ese texto tiene algo, digamos, profundo en el mundo de lo físico, no en el mundo de lo espiritual. Entonces, ¿a qué hace referencia? Cuando dice habitante de Sion, o sea, ¿a cuál de la Sion hace referencia? Esa es la pregunta. ¿A cuál de la Sion hace referencia? Pues ese texto que ustedes están viendo ahí en pantalla o allá en su mano, que es el texto 6. ¿Listo? Hola, ahí está. ¿A qué hace referencia ese texto 6? O sea, ¿cuál Sion? ¿Al nivel espiritual, al lugar físico o al lugar espiritual? Yo pienso que a ese lugar espiritual, porque arriba habla de algo de agua, que ustedes de seguro sacarán agua de los manantiales. Sí. Y si no estoy mal, cuando, digamos, descienda esa en el lugar espiritual, habrá algo, ¿no? Bueno, No sé, con esos textos interiores. listo. ¿Alguien iba a decir algo? Pues yo lo veo como, digamos, la parte, el momento más sublime, que es ya en el milenio, y pues lo demás en la parte espiritual. Parte espiritual. Bueno, o sea, aquí hay dos hermanas que opinan que el texto puede hacer referencia a algo espiritual. Sin embargo, miremos un momentico el contexto del 5, ¿sí? Físico. Dice el 4, y tú dirás en aquel día, levantaré las manos, clamaré en su nombre, declararé a los pueblos sus hazañas, haré énfasis en exaltar su nombre. Cantaré a Yuhebahei por su majestuoso actuar, sépanlo en toda la tierra. Se está hablando de algo físico. Regocíjate y canta, habitante de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Es decir, el texto efectivamente hace referencia a algo físico, a la montaña llamada Sion, que es una de las montañas principales de Jerusalén. Y acuérdense la clave, ¿no? Tú dirás en aquel día. ¿Cuál día? El día en el que se empieza a manifestar Yeshua y vamos como hacia el milenio, vamos en ruta al milenio, ¿no? Entonces, ese día que notablemente es físico, cuando estemos allá reunidos en Jerusalén, los que hacemos parte de la nación de Israel, entonces ese día que nos gozaremos nosotros, los habitantes, los que están en ese momento en el monte Sión, el monte físico, ¿sí? ¿Me he hecho entender hasta ahí? El monte físico, ¿sí? En la actualidad usted coloca monte Sión y ahí le sale un lugar, Ciudadela de David, me parece que hay como unas cuestiones árabes, hay cuestiones judías también, pero está ahí, es una montaña, ¿sí? No se imaginen montañas así como aquí en los Andes que son unas montañas enormes, no, pero es una montaña, ¿sí? Es una colina. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Tienes alguna pregunta? Digamos, en ese lugar espiritual que dice que descenderá, ¿cómo desciende? O sea, ¿se ve reflejado en lo físico? Sí, claro, es una nueva ciudad, es una ciudad que viene del cielo. Por eso, ¿no sería esa? No, porque la ciudad va a estar en Moriah, no en Sion. Sí, porque el lugar de la Nueva Jerusalén es Moriah, donde Abraham sí, casi sacrifica a su hijo, ¿cierto? Y en Moriah donde estaba el templo, no en Sion, porque Sion es como la montaña al lado, ¿sí o no? Entonces Moriah es la montaña donde se va a colocar la Nueva Jerusalén. O sea, que desciende esa Nueva Jerusalén, ¿y qué nombre tomaría? ¿La Nueva Jerusalén? Sí, sí, está sobre el Moriah. Pues mira que el libro de Apocalipsis dice que tiene un nuevo nombre, pero no dice cuál es el nuevo nombre. Entonces por eso lo dice como Nueva Jerusalén. Pero vamos a mirar, libera. Hola, parece que ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, se oye. Listo, ahora sí se oye, es que ahorita como que estaba caído el internet, ¿cierto? ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Quién me quiere decir en Google Meet hasta dónde me oyeron? No, ninguno me escuchó. Hasta, ¿aló? Sí, cuéntame, buenos días. Hasta donde hablaste más o menos que, pues fue lo que yo entendí, que era como una, si es que se puede decir, una profecía como para el milenio. Vale, listo, entonces no quedamos tan atrás. Gracias, María, no quedamos tan atrás en la explicación. Entonces, estamos diciendo, ¿verdad?, que la profecía hace referencia a la época previa al milenio, ¿cierto? Porque todo esto
En el contexto macro del capítulo 11 y el capítulo 12 viene hablando desde la época previa al milenio, donde Israel va a volver a ser reunido y arrebatado, ¿a dónde? A Israel, ¿cierto? Porque efectivamente hay muchos de estos que dicen que van a ser llevados en las nubes, ¿cierto? Pero no al cielo. En ningún lugar dice que se ha llevado al cielo. Dice que nos encontraremos con Él en el cielo. Es diferente a ser llevado al cielo. ¿Y a dónde seremos llevados? Las profecías en el libro de Isaías, en el capítulo 23, el capítulo 66, en el 65, nos menciona que la gente va a ser llevada a Israel, ¿vale? A Jerusalén puntualmente. ¿Por qué? Porque allá va a descender la nueva ciudad. Y les decía que vamos a leer entonces Apocalipsis 3:12. Creo que eso fue lo que me dijeron, ¿cierto? 3:12, ¿quién me dijo eso? Ah, sí, señor, 3:12. Pero mira que... O es 2:17. Apocalipsis 3:12. Al que venciere tornaré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de aquí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre. Y esa otra es Apocalipsis 22:6. Y Sí. Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El nuevo nombre de la ciudad en Apocalipsis. Y incluso hay Apocalipsis 3:12, dice acá. Dice, ese fue el que me leíste, ¿cierto? Es ese, vale, Apocalipsis 3:12. Dice acá, Apocalipsis 3:12 dice de la siguiente manera, o sea, la pregunta de Luisa es, ¿qué nombre llevará Jerusalén? Pues debido a que va a ser una nueva ciudad, Nueva Jerusalén, ¿cierto? Pero miren lo que dice el 3:12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, ¿sí? La cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. O sea, efectivamente la ciudad va a descender de los cielos y va a ubicarse en donde estaba la vieja, o denominada por ese momento la vieja Jerusalén. Y allí en ese lugar va a estar la nueva Jerusalén, que está en alguno de los lugares celestiales, vaya a saber uno cuántos cielos son, ¿cierto? Pero digamos que en el análisis que hacen los judíos de los cielos, de la cantidad de cielos que hay, los judíos dicen que hay 7 cielos, ¿sí? Y que la Nueva Jerusalén está ubicada en el 4.º cielo. Ellos también creen en una nueva ciudad. Y también dicen que la ciudad está hecha de oro. Por eso uno de sus cánticos más famosos es Jerusalén Besejab, ¿cierto? La Jerusalén de oro. Porque ellos también creen en eso. Ellos son hijos del fariseísmo, igual que el Brit Hadashah. Sí, más de la mitad del Brit Hadashah fue escrita por un fariseo, Pablo. Entonces tenemos una amplia influencia de origen fariseo, al igual que los judíos de la actualidad. ¿Sí estamos entendiendo? Sí. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? Creo que está todo claro, ¿verdad? ¿Sí? O sea, sí va a ser en sí. Sí, no, en Moriah. Ah. Sí, es en Moriah. Que es donde estuvo ubicado una vez el viejo templo. Y ese templo, ¿te acuerdas que lo van a reconstruir? El tercer templo. Eso es lo que se va a llamar la vieja Jerusalén, o sea, la que ya no, ¿sí? La que ya no tiene validez, ¿vale? Vamos a leer ahora nuevamente el 12, vamos a devolvernos. O sea, no Jerusalén ahorita, la que está ahorita, No. Donde van a construir el nuevo templo. Exacto. La antigua Jerusalén. Para la nueva Jerusalén, esa va a ser la antigua Jerusalén, ¿sí? Porque la que en la época de Jesús existió, hoy en día no queda nada, está básicamente toda bajo tierra, una parte, y la otra parte pues fue transformada, cambiada, como cualquier ciudad. Sí, es decir, lo que yo hoy digo, por ejemplo, lo que yo hoy digo, la nueva Bogotá, en 100 años va a ser la vieja Bogotá. Y lo que para mí es actualmente la vieja Bogotá, en 100 años ya no va a haber rastro de eso, ya no va a existir nada. Entonces no existiría como tal, ¿se me entiende? Entonces lo que llama aquí la Nueva Jerusalén es comparación a lo que va a ser la antigua cuando ella venga, que va a ser ese templo que construyó el Antimashiach. Que ese templo, acuérdense que el templo va a estar ahí construido. ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo es que dura funcionando? 3 años y medio, ¿no? Que lo comprobamos en Isaías, en Daniel, en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? 3 años y medio de jolgorio y de felicidad en ese lugar llamado el templo, el tercer templo, ¿sí? Tercer templo. Ahora, yo no sé qué harán, por ejemplo, las corrientes mesiánicas que se han ceñido al Talmud. No sé qué van a hacer cuando construyan el nuevo templo, porque el Talmud tiene señalizaciones sobre en caso de que construyan un nuevo templo. Es decir, si yo baso mi fe en la tradición judía,
tarde o temprano, cuando construyan el nuevo templo, yo voy a terminar metido en ese culto. ¿Sí? Entonces no sé qué pensarán ellos acerca de eso. Habría que preguntarle a alguien que base su fe como creyente en Yeshua en el Talmud para ver hasta dónde su emuná le permitiría llegar basado en el Talmud. Esto a razón de que cuando construyan el templo, el Talmud tiene unas recomendaciones y unas leyes para cumplir en el templo. Entonces, si usted basa su vida en el Talmud y mañana construyen el templo, pues ¿qué va a hacer usted? ¿Sí? Sí, seguro que mucha gente, y la Biblia me da la razón, mucha gente va a terminar adorando en ese templo, ¿sí? Engañados por el antimashiach. Porque hoy en día, con la ruptura de las identidades, tratan de hacer eso, ¿no? Que no haya nacionalidad, que no haya una diferencia clara entre las religiones, tratan de hacer una unificación para que sea mucho más fácil. Cuando él venga y diga yo tengo una nueva religión, a la gente le da igual. Y nosotros no nos puede dar igual. No sé si vieron que esta semana, o a finales del anterior, abrieron la casa abrahámica. ¿Sí la vieron? Por ahí en una parte de Arabia, donde se reunirán, o donde se pueden reunir simultáneamente cristianos, musulmanes y judíos, ¿cierto? Y mostraban ahí, pues, a la gente reunida. Y sí, es un lugar muy grande y muy ostentoso, ¿no? Y la abrieron, la inauguraron, y eso es como un gran símbolo de que, entre comillas, ¿no? Las tres religiones pueden llegar a convivir juntas en el mismo lugar, ¿cierto? Sí, en el mismo complejo, en el mismo edificio. Lo que sería muy idílico, o sea, eso no tiene sentido, porque es como si Dios hubiera dicho, pues construyamos el templo y el que le quiera sacrificar a su Dios, pues hágale, ahí está el templo. No, que es el templo de quién, de Yuhet Bajei, no el templo en honor a Abraham, no, es el templo de Yuhet Bajei, ¿sí? Y Dios mandó a erradicar esos cultos no de la tierra de Israel. O sea, él nunca dijo vayan a China y quiten allá la idolatría. Él dijo es quiten la idolatría ¿de dónde? De la tierra prometida. Es decir que la Torah también practica o instituye en cierto punto que usted va a convivir con personas que no practican la Torah. Porque Dios mandó a quitar fue ¿qué? Los ídolos de su tierra, no de la tierra de afuera de la tierra prometida. ¿Me hago entender? Y él repite en las parashá de Deuteronomio, quita sus altares de tu tierra. Sus altares de tu tierra. O sea que Dios toma esos altares como un acto invasivo. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Estamos comprendiendo la idea? Bueno, seguimos entonces, vamos a leer nuevamente desde arriba. Vamos a recordar un poquito las citas que de pronto la semana pasada no tomamos nota, o los que tomaron nota para recordarlas y decirle a los que de pronto hoy se conectaron o que vinieron y que las cosas de pronto pues no hayan podido asistir, ¿vale? Tenemos Isaías 12.1, estamos ahí, ¿cierto? Y dice Isaías 12.1, y tú dirás en aquel día, te exaltaré Yuhet Bajei, aunque te enojaste, volvió atrás tu ira y me consolaste. O sea, que ¿quién es el que consuela cuando estamos en medio de la aflicción? El Creador, no es Yeshua o un ángel, ¿sí? Él los puede enviar a los ángeles, pero si no los quiere enviar, no los envía, porque finalmente el consuelo viene de parte de Él, ¿sí? Ahora, no sé si todo el mundo que esté desconsolado, Dios le manda un ángel. Yo creo que no. Yo creo que Él manda un ángel a quien le tiene que mandar un ángel, no exclusivamente porque esté desconsolado. Te exaltaré, Yuhet Bajei, aunque te enojaste, volvió atrás tu ira y me consolaste. ¿Quién anotó las citas, la referencia de ese texto? ¿Quién? Salmo 6, anotémoslas por favor. Salmo 6, ¿cuál otro? Salmo 6, ¿cierto? Salmo 85, ¿cuál otro? Isaías 48:16, eso es parte del Eso es, toca revisarlo después. ¿Y cuál es el otro? Salmo 89, 46. En adelante, llegamos al 52. Seguimos. Y aquí es donde viene el texto que estaba enredado, que la vez pasada nos tocó graficarlo acá para poderlo entender, ¿cierto? Dice, he aquí Dios. Entonces ahí ya vimos que hay un Dios raro, porque ese Dios no es el Elohim de siempre, es Él en el hebreo. Si usted va y lo mira, aquí lo habíamos mirado la vez anterior, dice Jine Él. Entonces, he aquí Dios es mi salvación. Ahí no dice Yeshua es mi salvación, porque notablemente no dice Yeshua. Dice, he aquí Dios es mi salvación, Él. Y confiaré y no temeré. Pero no dice que confiará en qué, en ese Dios que menciona al principio. ¿Sí me hago entender? Entonces la denominación Elohim
¿a qué dijimos que hace referencia? O sea, ¿por qué o cuál es la diferencia? No sé si alguien lo había investigado. La diferencia entre colocar él y Elohim. Que él, por ejemplo, también es el nombre de una deidad pagana. O sea, usted puede buscar en la mitología cananea, no, fenicia, en la mitología fenicia y va a encontrar el dios él. Miremos los segunditos. Sí, o sea, ahí yo me Dios, puse él. la semana pasada, yo quería alguna forma con auxiliar de que, digamos, él, pues lo vimos como Yeshua, ¿sí? Porque es como una autoridad. Pero antes de que donde yo estudiara en eso, yo veía pues muchas partes donde nombraban a él como un dios pagano, y yo decía, ahora sí me van confundida porque ya quién estoy hablando. ¿O a Sí. quién estoy? Creyendo, ¿quién creo? Sí, 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 sí. Sí, el dios él, ahí es una deidad, ahí lo mostré, es una deidad de origen fenicia o cananea, pues la cual se le atribuye, pues, digámoslo así, ser el dios supremo de esa cultura, ¿sí? Entonces, Dios, Y por eso de pronto muchos que van en contra de la Biblia o de la Torah dicen que es el Bien. Dios del Antiguo Testamento es malvado. sí, que es este dios, el dios él o el dios de la destrucción. Sí, pues totalmente descontextualizado. Ahora, vamos a aclarar algunas cosas en cuanto a eso, ¿cierto? Mire, señora Claudia. Pensemos lo siguiente. Vamos a hacer el ejemplo con Yeshua, ¿cierto? O sea, ¿cuántos de aquí? Yo estoy seguro que todos, ¿cierto? Pero ¿cuántos de aquí creyeron en algún momento en Jesús? O en Jesucristo, ¿sí? Yo creo que todos, incluyendo, ¿cierto? Vale. El nombre de Jesucristo, ¿sí? Vale, y yo creo que además del nombre, además del nombre, también creíamos directamente en el personaje llamado Jesús. O sea, como que uno veía una imagen y uno decía Jesús y ahora Jesús. Exacto. Entonces, un judío nos ve y dice, estos tipos son idólatras porque están adorando a Jesús. Lo adoran, ¿cierto? Listo. El tiempo pasa en nuestras vidas, pasaron 53.000 cosas, ¿verdad? Y ya decimos ahora, no es Jesús, es Yeshua, y no hay que adorarle. Él es un intermediario, el intermediario, no uno, es el intermediario que el Creador puso entre los hombres y Él a nivel de salvación y de conexión. Es el intermediario, pero yo no tengo por qué adorarlo a Él. Pero un judío no va a entender que yo ya cambié mi mentalidad. O sea, apenas que yo diga Yeshua, él va a considerar que yo soy idólatra. ¿Sí? Entonces pasaba lo mismo en los pueblos de la antigüedad. De pronto el Dios de ellos, yo le pregunto de pronto a la señora Beatriz, ¿cómo se llama su Dios? Ella me dice, se llama Él. Y él me explica ella, digamos, Él abre el mar, nos trajo de Egipto y nos dio esta tierra. Pues yo como pueblo digo, no, es que Dios es tan poderoso. Entonces yo también voy a adorar al Dios Él. Pero yo estoy cargado de toda mi idolatría. Entonces yo digo, el Dios Él, y voy a elaborar una estatua y le coloco, miren, este es el Dios Él. ¿Sí? ¿Ha pasado eso a lo largo de la historia? Pues miren a Jesús. ¿Sí o no? Miren, por ejemplo, yo no sé, creo que sí, ¿no? María, por ejemplo. Sí, María pasó de ser una mujer judía del siglo I sin mayor relevancia como todas las personas de aquella época, no solamente María, sino todas las personas de aquella época eran realmente irrelevantes para la historia, excepto Yeshua, eran irrelevantes para la historia, y miren cómo ella se termina transformando en una deidad, pero porque ellos dijeron, Jesús nació de una mujer, ¿cómo se llamaba la mujer? Mirjam. Entonces, María. ¿Y cómo hacemos para adorarla? ¿Se acuerdan que tenemos una adoración a la diosa madre? Pues ella es la diosa madre, la madre de Dios. Y cogieron elementos idolátricos y lo mezclaron con María y sacaron ese culto mariano. ¿Sí me van a entender? Entonces lo mismo fue lo que pasó con él, que las culturas de alrededor tienen una influencia hebrea también. De hecho, los cananeos, yo sé que esto no lo saben, pues algunos de los muchachos que opinan que el dios él o lo que sea es un dios de origen fenicio. Los fenicios hablaban una variante del hebreo. Es como nosotros hablar aquí español y en Brasil hablar portugués. Los dos son variantes de un idioma anterior, el latín, ¿sí o no? Entonces, unos hablaban hebreo, nuestro pueblo, y el otro hablaba una lengua semítica llamada fenicio, que era muy similar al hebreo, tenían muchos puntos en común y absorbieron las dos culturas elementos el uno del otro. Entonces, la gente piensa solamente en una dirección. La gente dice, no, Israel absorbió los dioses de otras naciones. Sí, ese es un camino, pero en el otro camino también hubo intercambio. La gente de otras naciones también se permeó de las ideas hebreas, entre esos del Dios de los hebreos. ¿Sí?
Entonces, si los hebreos llamaban a su Dios El o Elohim, es normal encontrar en otra cultura también El o Elohim. Y no en una, hay muchas culturas con El y Elohim. Muchas, ¿sí? Muchas culturas con El y Elohim. Pasa lo mismo con personajes como Noé. ¿Cómo se llama Noé en Sumeria? Lo miramos. Noé en Sumeria se llama Siusudra. Siusudra. ¿Sí? Entonces probablemente sea la misma historia extraída del contexto de la Biblia, pero ellos en su cultura, por su contexto, por su idolatría, le colocaron Siusudra, el dios que maneja el agua, que sorfea el agua, que anda como por encima del agua. Siusudra. ¿Sí me van a entender? Entonces él pasó eso. Los otros pueblos vieron al Dios de Israel e hicieron sus propias versiones de ese Dios. ¿Y dónde lo podemos ver reflejado? Lo vemos reflejado en el libro de Primera de Samuel, cuando los filisteos se roban el arca, dice que Dios los castigó con cánceres y con tumores, ¿cierto? Eso dice el texto. Y dice que ellos interpretaron que el Dios de Israel, que era el Dios de los tumores. ¿Y qué le regalaron a Israel cuando le devolvieron el arca? Unos tumores de oro, ¿sí o no? ¿Siguen la permeación del pensamiento? O sea, es como si yo le dijera a una persona, pongámosle, de la selva, a un indígena. Entonces él va a pasar el tiempo y ¿qué va a decir? El Dios de las úlceras. Entonces, no, a mí me dio gripa, orémosle al Dios de las úlceras. No, no, porque él solamente cura úlceras. ¿Sí me entiende? ¿Y cómo es la forma? Pues si cura úlceras, de pronto tiene forma de úlcera o... Sí, entonces lo hacen con forma de úlcera y lo adoran. Y después de 1000 años usted va a la selva y se encuentra allá, no, aquí adoran a Yahvé. Y uno, ¿cómo así Yahvé? Yahvé, el Dios de las úlceras. Y tenemos una imagen y todo, y le sacan la imagen de ¿cómo se llama? Del Dios de las úlceras, de la úlcera santa, yo qué sé. ¿Sí me van a entender cómo va perdiendo el pensamiento? Entonces en la Biblia vemos que Israel absorbió otros dioses, pero los pueblos de alrededor también absorbieron al Dios de Israel. Y luego por allá en segunda de Crónicas 16, o en Segunda de Reyes 16, nos menciona que cuando trajeron a gente de otro lugar, ¿se acuerdan de eso? Trajeron gente de otro lugar para poblar la tierra de Israel. Dice que ellos llegaron con sus dioses, ¿no? Y que se multiplicaron, ¿qué? Los leones, y empezaron a matar a la gente. ¿Qué concluyó el rey de Asiria? Hay que traer de los sacerdotes para que le enseñen a esta gente cuál es el Dios de esta tierra. Trajeron a un sacerdote, él enseñó y dice que la gente le cogió el mensaje, pero adoraban a sus dioses y también adoraban a ¿quién? A Yuhel-Bají, o sea, lo volvieron otro dios de su panteón. ¿Me hago entender lo que pasó? Lo mismo pasó con él. Una cuestión de nombre. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ahora un momentico la ventana que me asfixio. Sigamos. En el 2, ¿tomamos alguna cita? Dice, he aquí Dios es mi salvación. Ya lo había explicado porque no lo he explicado. He aquí Dios es mi salvación y confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi canción es Ya Yuhel-Bajei. Y vimos que esa expresión Ya Yuhel-Bajei no estaba en ninguna otra parte de la escritura. Y la buscamos a nivel de hebreo y todo. ¿Sí? No estaba. Ya Yuhel-Bajei, me perdí. ¿Quién será mi salvación? No pregunta, afirma. ¿Quién será mi salvación? Ahora, Ya Yuhel-Bajei, ¿cierto? Ya Yuhel-Bajei. ¿Tomamos alguna cita ahí? No, ninguna, ¿cierto? Quedamos como analizando ese texto. Y encontramos en el hebreo la expresión Yeshuati, ¿cierto? ¿Qué significa Yeshuati? Ahí hay una imagen, ¿cierto? El creador o Dios o el Dios de mi salvación. Ahí hay una imagen negra en la parte de atrás donde lo dice el Dios o el Dios de mi salvación, ¿cierto? Yeshuati. Ahora, aquí no está diciendo que sea Yeshua, simplemente utiliza la expresión Yeshuati, ¿vale? No quiere decir que esté utilizando el nombre Yeshua. Una cosa es nombre y otra cosa es la expresión, ¿sí? Pongamos, a ver, mencioné, por ejemplo, esperanza, ¿no? Está hablando de esperanza acá. Entonces yo puedo utilizar esperanza como nombre o decir yo tengo la esperanza. Sí, entonces usted no va a decir, hey, tiene a una persona que se llama Esperanza en su casa. No, es una acción. Entonces lo mismo pasa con Yeshuati. No se refiere a Yeshua, sino a una cuestión de ¿qué? De palabra, de cualidad. De la acción, esa es la palabra, de la acción. Sí, estamos comprendiendo, ¿cierto? Bueno, continuamos. Qué raro, me dice que tengo la cámara prendida, pero no. Bueno,
Dice, he aquí, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi canción es Yah Bajé, ¿quién será mi salvación? ¿Cierto? Eso es lo que dice el 2. 3. Sacarás agua con alegría de las fuentes de la salvación. Entonces dijimos que ese texto se conectaba mucho con el libro de Juan, donde menciona Yeshua, venid a mí todos los que tengan sed, ¿cierto? Y serán saciados, porque el que beba de mí de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, ahí junté dos pasajes, uno es Juan 5 y el otro Juan 7, ¿sí? Juan 6:35 y Juan 7:37. Vemos que Yeshua efectivamente hace como esa mención, ¿no? Del agua. Y ahí quedamos la vez anterior, pensando esa agua de salvación. ¿Qué sería? O sea, cuando Yeshua dice, vengan a mí y beban y de su interior correrán ríos de agua viva. Eso ha tenido, yo creo que si yo coloco eso en internet saldrán 53.000 predicaciones cristianas. Y de pronto algunas muy acertadas y otras de pronto no. Donde tratamos de explicar ese... de su interior correrán ríos de agua viva. Pero antes de que leamos el texto, porque el texto lo puede a uno sugestionar, ¿a qué hace referencia cuando Yeshua dice de su interior correrán ríos de agua viva? Yo creo que ya la podemos ir cerrando. Gracias. Tengo que dar un poquito el aire que estaba como asfixiado. Ay, gracias. Entonces, fuente de la salvación. Agua. ¿Se enredó? ¿Listo? Fuentes de la salvación. Les pregunto, ¿a qué hace referencia cuando Yeshua, saliendo del texto de Isaías, cuando Yeshua dice por allá, de su interior correrán ríos de agua viva, sin leerlo? No lo van a leer porque se van a sugestionar, por el mismo contexto. O sea, yo sé que esa es una expresión muy utilizada, ¿no? Y los predicadores se emocionan cuando dicen, de su interior correrán ríos de agua viva. Pues, ¿qué es ese río de agua viva? Ríos de agua viva. ¿Y será que alguno de ustedes ha sentido ríos de agua viva? Corriendo de su interior, como dice el texto. Sí, o sea, lo que trato de decir con esto, no estoy diciendo que las predicaciones de enseñanza estén mal, para nada. Estoy diciendo es que de pronto hay que plantearnos un poquito más qué es lo que quiere decir el texto. O sea, no nos quedemos como con la interpretación del vulgo, ¿sí? La interpretación rasa o llana. Entonces hay textos que quedaron en esa interpretación, como de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Cuál texto es ese? Juan 3:16, ¿cierto? Es un texto que se quedó en qué nivel interpretativo. Llano, o sea, que Dios nos ama y envió a Jesús, algo así. Pero ese texto, ¿quién lo dice? Dime. Pensé que me estaba respondiendo. ¿Quién dice ese texto? O sea, ¿quién cita esa palabra? ¿Quién es el que está hablando cuando dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna? ¿Quién está hablando en ese momento de ese texto? ¿No saben? No sé cuál es, no. ¿Es Jesús? Es Yeshua el que está hablando directamente. O sea, él mismo está explicando por qué el Padre lo envió. Y no es porque él quiera venir, sino... O sea, ese no es el detonante. Tal vez Yeshua quería venir, pero ese no es el detonante. El detonante es que el Padre lo envió. Sí, no basta con yo querer ir, es que el Padre me envíe. Si bastara con el querer, pues yo andaría en este momento ganarme 30 millones de pesos. ¿Sí? Ese es mi deseo, pues mi deseo no basta. Falta es que el Creador tuviese ese destino o ese envío para mí. Si no lo tiene, pues sencillamente yo me puedo quedar con el querer. Porque Dios coloca el querer como el hacer, no solamente el querer. No basta con el querer. Sí, no basta con yo me quiero sanar, si el Creador no lo permite. Sí, yo quiero que mi familiar no se muera, pero si el Creador no lo permite. Sí, me hago entender. Es un poco crudo, pero hay que verlo así. Que él a veces no quiere, no tiene ese plan. No está en sus planes que su familiar se sane, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué se siente en ese momento? Los que de pronto lo han experimentado. No está en los planes. Dime, ¿qué me dices? Impotencia. No está en los planes, por ejemplo, del Creador que usted cambie de trabajo.
¿sí? No está en los planes del Creador que usted se cure de su enfermedad que lo aqueja hace tanto tiempo. ¿Por qué no están esos planes? ¿Quién sabe? ¿Sí? De pronto eso que usted tiene es lo que usted necesita, de pronto no, eso que usted tiene es lo que usted necesita para poder desarrollarse como persona, ¿no? En todas las áreas. Lo que pasa es que a veces nosotros tomamos las pruebas también como algo malo y ahí tenemos un problema. Que cuando yo tomo algo como algo malo, yo voy a tratar de luchar contra eso y no de entenderlo. Es como los insectos, yo ponía ese ejemplo para mí mismo. Cuando uno ve una cucaracha, ¿cierto? Uno no siente otra cosa que no sea desprecio, vamos a matarla o vamos a correr, ¿cierto? Pero uno no se pone a pensar, no, las cucarachas son necesarias porque son animales que eliminan ciertas toxinas, además de eso espantan a otras plagas, si uno tiene todo aseado y demás, ellas más bien se alejan del ser humano, sí, ya cuando se acostumbran al ser humano es un problema, ahí sí toca entrar a controlar esa plaga, sí, pero las cucarachas son seres necesarios, por algo existen, ¿sí o no? Las pruebas son como las cucarachas, que uno la ve y uno siente que repulsión, vamos a acabarla, pero de pronto Dios tiene un objetivo y no es matarla, ¿sí? Y cuando usted mata una cucaracha, el olor que desprende uno no lo percibe porque nuestro olfato no es tan sensible, pero usted mata una cucaracha que además son difíciles de matar, ¿cierto? Es un animal supremamente adaptable, fuerte, resistente, esa coraza que tienen es, mejor dicho, resistente hasta explosiones nucleares, ¿sí? Viven sin cabeza, pueden volar, pueden nadar, es un animal, pero mejor dicho es, o sea, en la cima evolutiva, y esa es una, cuando hablen con un evolucionista, hay que hablar un poquito de eso, que la cucaracha es más evolucionada que el ser humano, pero de todas maneras, la cucaracha, por ejemplo, no ha creado el nivel de cultura que tiene el ser humano, por lo tanto, entonces la evolución no va como los evolucionistas nos dicen, ¿sí? Va de otra manera, o no hay evolución, más bien, va por otro lado, ¿sí? Entonces, en la escala evolutiva, las cucarachas están por encima, porque se pueden adaptar al frío extremo, al calor extremo, a explosiones nucleares, pueden vivir sin comer más de 3 semanas, ¿sí? Vivir sin cabeza. Cuando se les caen esas antenas, la otra antena se potencia para recibir más fácil los campos electromagnéticos. Es un animal brutal, ¿sí? Pero ese animal a nosotros nos genera todo tipo de rechazo, ¿sí o no? Todo tipo de rechazo. Repulsión, claro, ¿cierto? Todo tipo de repulsión. Y yo lo relacioné mucho con las pruebas. Las pruebas son así, o sea, tienen un contenido interno y una funcionalidad muy grande, pero no es una prueba, esto es malo, Dios no me quiere, Dios no me ama. Y como la imagen que publicamos la semana pasada, ¿no? La persona sentada en la orilla del mar con el agua hasta el cuello, pero está sentada, ¿sí? Ahogada, no, es que Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios no me escucha. No, la prueba tiene algo para usted. ¿Qué quiere desarrollar la prueba para usted? No tengo ni idea. Sí, y con las pruebas de uno es difícil entender, al menos con las pruebas de otro. Le toca a mismo sentarse, meditar y decir, no, esto que me está pasando es por esto o aquello. Sí o no, yo he aprendido en este tiempo, hay mucha gente que concluye eso, ¿no? Yo he aprendido en este tiempo esta prueba a manejar mi mal genio, o he aprendido en esta prueba a manejar mi ego, o he aprendido a manejar mi maledicencia, mi ira, he aprendido a no ser de pronto tan, ¿cómo se llama eso? Tan confiado o tan impaciente, ¿cierto? Todo cabe, pero yo no sé qué área necesito usted trabajar, eso solamente puede saber usted. Y eso es lo que yo le decía, o sea, usted no puede quedar únicamente, creo que lo dije antes de anoche, o no me acuerdo, el lunes que veíamos la clase de los miércoles, ¿cierto? Que uno no se puede quedar únicamente con la lectura y el concepto, sino eso tiene que cambiar su vida, de alguna manera, ¿sí? Tiene que cambiar su vida, necesita cambiar su vida, esos conceptos que están acá, porque si esto es solamente con conceptos y demás, pues dediquémonos a la teología, y ya, nos aprendemos conceptos, hacemos un quiz, un parcial, sacamos el título y nos vamos y ya, se acabó, ¿sí? Lo de los curas, ¿sí? Lo de los sacerdotes, más que pensar, se pueden saber la Biblia de memoria, es muy probable que se pueden saber versículos más que nosotros, el problema no está ahí, el problema es que eso no cambió su vida, pues no en todos los casos, pero en la mayoría pues no, ¿sí? ¿Me dices entender? Entonces si esos conceptos no vienen a su vida y lo tocan, pues hay que mirar por qué, ¿sí? A veces porque vivimos en una negación, decimos, no, es que yo estoy bien, eso es vivir en negación. La otra es también como un ego, ¿cierto? No, Dios me ha revelado tanto a mí, yo sé tanto, ¿sí? Entonces como yo sé tanto, ya no necesito aprender, yo ya me las sé todas, ¿sí? Y no, miren que la Torah nos sorprende cada día más y más, con más cosas, ¿no? Yo mirando solamente la parashá, realmente esta semana, tuve una semana un poco ajetreada y no me quedó tiempo como para leer toda la parashá, leí un trocito nomás,
que fue el trocito que mandamos para conversando con la Torá. Y realmente me quedé, lo leí, bueno, pero el estudio mío se centró exclusivamente en la palabra kitabó. Sí, esa palabra kitabó, a mí me parece curiosa, a mí. Sí, kitabó, y voy a mirar en hebreo qué encuentro. Y toda la semana estuve mirando de kitabó y encontré un montón de cosas que esta mañana vimos algunas. Que la palabra kitabó tiene el mismo valor numérico de la palabra ya, anojí, o anojí ya, el mismo valor numérico. O sea, yo soy Yahvé, el mismo valor numérico de la palabra kitabó. Y en kitabó están las bendiciones y las maldiciones. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el Creador? Me puso a pensar. Sí, bueno, supongo que algunos de ustedes de pronto vio algo de eso, ¿no? Y alguien me preguntaba también, de seguro hicieron la lectura, como de pronto yo también la hago y cualquiera de ustedes la hace, y siempre hay cositas que a uno le quedan sonando, ¿no? Y uno dice, este pedacito está como interesante. Y alguien me preguntó que si había de pronto gematrías o números o algo así, o en el hebreo había algo en cuanto a la bendición y a la maldición, porque le parecía de pronto un poco, la lectura era de pronto un poco plana, o sea, bendición y maldición, pero ¿y detrás de eso qué hay? Y sí, efectivamente uno, pues buscando por ahí, encuentra explicaciones en el hebreo muy interesantes que lo pueden a uno ayudar a entender bien qué es la maldición y la bendición, que no es solamente como algo malo o algo bueno. ¿Sí? Bueno, seguimos. Sacarás agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarás agua con alegría de las fuentes de la salvación. Y me causa gracia o curiosidad el texto o la expresión alegría. Como el personaje de esa película, ¿no? ¿Cómo se llama esa película? Intensamente, se llama alegría, ¿cierto? Entonces sacarás con alegría, ¿qué? Sacarás agua con alegría de las fuentes de la salvación. Y por ejemplo, hablando un poquito hablando de la película, me acordé de algo. Y es que en Francia inventaron un método para niños de 3 meses, un método educativo, donde lo hacen con los muñecos muy parecidos a los de esa película, pero con formas geométricas. Y colocan al muñeco, digamos, le dan un valor de amor, ¿cierto? Y lo colocan subiendo una montaña y llega hasta la montaña y le dan un premio en la montaña al muñeco. Es como una serie de títeres, ¿sí? Y odio. Entonces es un muñeco con cara mala y lo ponen hacia abajo y golpea a otros, ¿sí? Y después le dan los muñecos a los niños, a ver qué reacción tienen, de 3 meses nomás, ¿sí? Que uno diría, son niños extremadamente pequeños. Y obviamente los graban durante un gran espacio de tiempo y cuando el niño está como en un estado muy de conciencia, porque a esa edad suelen dormir mucho, ¿cierto? Pero hay unos momentos del día donde tienen una gran lucidez, o la lucidez propia de su edad, más bien, ¿sí? Y el niño con los muñecos, el que vio en la representación que tenía la cara mala y que golpeaba a los demás, casi todos los niños lo que hacían era que lo trataban de alejar de sí, lo arrojaban. Incluso algunos lo sacaban de su cama o fuera de su alcance. Y demostraron eso, que desde los 3 meses ya hay un aprendizaje. Y eso no es raro, porque el Talmud y la Cábala hablan de eso, de cómo desde el vientre los niños aprenden comportamientos y demás, idiomas. Eso lo dijeron los judíos hace 1000 años. Y en Occidente llegó hace 30, 40 años. Pero los judíos ya lo tenían claro. Ya lo tenían clarísimo. Todo lo que se puede lograr a partir de conocer la Torá. O sea, es un nivel de avance impresionante. ¿Se imaginan que nuestro pueblo nunca hubiera sido sacado de la tierra y hubiera crecido como cultura? O sea, de pronto toda la tecnología y todo lo que tendría. Si ellos volvieron a la tierra hace 73 años, pongámosle, y miren todo lo que han hecho en 73 años, ¿se imaginan si estuviéramos allá desde hace 4000 años? Sería la civilización más avanzada del mundo. ¿Sí? Porque los chinos, los japoneses y los coreanos son culturas muy avanzadas a nivel tecnológico, pero porque ellos no han sufrido un destierro. Ellos no se han ido a otro lugar a vivir. Los chinos han vivido siempre en China, a la orilla del río Amarillo. Y ahí han logrado prosperar. En cambio, a los judíos les ha tocado ¿por dónde? En Holanda, en Francia, en España, y cada rato cuando están creciendo, los matan, los expulsan. Cuando en Alemania eran los ingenieros duros y todo eso, hicieron carro tanque, hicieron de todo, Hitler los quitó a todos, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, todo el avance técnico, los otros pueblos lo han hecho porque han podido prosperar en su tierra. Nuestra nación no ha podido prosperar en su tierra. ¿Será por lo de la parasha? ¿Por lo de las maldiciones? ¿Es la que hoy con eso? Ujú. La verdad es que dice que unos harán, pero, o sea, ellos harán, pero vendrán otros a disfrutar. Sí, sí. Tú harás o tú sembrarás y vendrá al extranjero y vivirá de eso, ¿cierto? Tal cual. Te casarás y... Te casarás, pero tu esposa dormirá con otro hombre. Ajá.
de todo eso de la parashá, ¿sí? Ahora sí. Eso también me puso a pensar en cuanto a nuestra cultura de indisciplina. La indisciplina, ¿sí? Sí, pues porque, digamos, nosotros, yo me ponía a analizar si nosotros hubiéramos de pronto cumplido, o sea, que estaba escrito, hágalo, solo hágalo. Pero era como la pensar de que no lo hago a ver qué pasa. Sí, O no me ha pasado nada hasta el momento, o sea, cuando ya se puede manifestar como el eterno. Llegamos a un punto muerto, yo a veces pienso con todas las maravillas que vieron. claro, o sea, estamos totalmente alejados de lo que fueron alguna vez. Ahora no vemos nada y pues uno siente temor cuando empieza A ver. y esto de aguas. De verdad que cuando uno entiende, digamos, la interpretación que de pronto el eterno le da por medio de Mashiach, Sí, uno ya coge pues temor, ya coge conciencia. Claro. Ya uno en cualquier tema no como que lo piensa, digamos, hasta un niño. claro, y mira, Ya ve la diferencia en cuanto a los conceptos que un niño tiene en cuanto a un ejemplo, un juguete. sí, No es de juguete, es de bonito, lo que sea, pero ya como que lo ve más ya allá. tiene una estructura, sí. Y mira, por ejemplo, que algo interesante que podemos mencionar es cómo en otras culturas también han hecho como ese trabajo, ¿no? Y miren, por ejemplo, que en la cultura de los tibetanos, se me olvidó el nombre de ellos, los monjes tibetanos, pero no sé exactamente cómo se llama su cultura, pongámoslo así, monjes tibetanos, ellos también desde cortas edades inician a los niños en la meditación, pero cortas edades, al 1 o 2 años, ¿sí? ¿Y cómo hacen para que el niño le vaya cogiendo el ritmo? Colocarle todo el día al lado al papá, en silencio, y en sus posiciones, en las posiciones de ellos, ¿no? De meditación. Cosa que el niño ve que el papá se comporta así, pues por imitación va a querer hacer lo mismo también. Desde muy pequeño, sin decir una sola palabra, simplemente el papá se le sienta al lado, empieza a meditar, a hacer sus mantras, ¿cierto? Esos sonidos que hacen con la boca y con la garganta, y el niño por imitación va aprendiendo. Pero en Occidente nos creemos intelectuales porque mandamos lo que yo les decía, ¿no? Nos creemos súper avanzados porque hay un colegio que no le cabe un muñeco más a las paredes, ¿no? Entonces eso es súper cargado, ¿cierto? Y Ruido visual. sí, ruido visual, ¿cierto? Nos ponen una sobreestimulación, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Pero creo que en Occidente nos quedamos creyéndonos nosotros, nos creemos la cima del mundo y realmente en otras partes del mundo han logrado desarrollar cosas mucho más interesantes, más allá de la tecnología, ¿no? Sino me refiero como a la parte cultural, unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo de TikTok, ¿no? Me parece muy interesante que el algoritmo de TikTok, ya les había contado, me parece, o fue en otro lugar, que aquí en Occidente muestra es pura gente bailando, cantando y haciendo estupideces, ¿no? Mientras que en China el algoritmo está armado de otra manera y lo que muestra ya son experimentos científicos a los mejores estudiantes, proyectos de arte o audiovisuales y cosas que resalten la cultura china. Sí, todo lo que resalte la cultura china, TikTok le da prioridad allá en China. Ah, que son matemáticas para niños, prioridad. Aquí es personas bailando, cantando, haciendo tonterías, retos, basura, ¿cierto? ¿Y qué es lo que están tratando de hacer ellos? Romper el tejido social y cogernos ventaja, ¿cómo? Culturalmente, ¿sí? Culturalmente. Y ¿saben qué creo yo? Que a los judíos con el tiempo les va a tocar meterse, o se van a ver involucrados en meterse también en esas plataformas. Ahora hay algunos, sí, pero hay muy poco. Pero con el paso del tiempo se va a poner más fuerte porque los judíos no se van a dejar coger ventaja culturalmente. Una guerra. Sí, es una guerra cultural y no se van a coger ventaja culturalmente. Porque ellos saben muy bien que desde pequeñitos toca es blindarlos, ¿sí? Por aquí, por allá. Y ya no se puede decir de pronto como hace 10 años, no tenga celular o hace 5 años. Hoy en día es prácticamente inevitable. Entonces toca es tratar de ajustarlo o blindarlo para las siguientes generaciones, ¿no? Sigamos. Sacarás agua con alegría de las fuentes de la salvación. Y veamos un momentico Levítico 23:36. Miremos un momentico ese texto. Levítico 23:36. Ayúdenme a buscar, porfa. Esperen que lo buscamos aquí. Hay un texto donde dice, te alegrarás. ¿Qué texto es ese?
No, me equivoqué de cita, pero es Deuteronomio 16:14. Vamos a leerlo desde el versículo 9. No, veámoslo desde el 13 mejor. 13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne al Creador, tu Dios, en el lugar que el Creador escogiere. Quiere decir que en el 14 nos da a entender que los extranjeros también celebrarán las fiestas. ¿Sí o no? No, es que las fiestas son solo para los judíos. Ustedes, los no judíos, cumplen las leyes de Noah. La Torah dice que los extranjeros también celebrarán las fiestas. Y curiosamente no mencionan las leyes de Noah. Raro, ¿no? Curioso. 7 días celebrarás fiesta solemne al Creador tu Dios en el lugar que el Creador escogiere, porque te habrá bendecido el Creador tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. ¿Qué fiesta es esta? La del 15. Sukkot. Sukkot. Pero en Sukkot también, ¿qué se llevaba? Les pregunto, ¿en Sukkot qué llevaba la gente? Las frutas, pero había algo puntual que ellos llevaban. No, las primicias eran en Bikurim. En Bikurim, primicias, ¿no? Sí, fiesta de las primicias, ¿no? Bikurim, fiesta de las primicias. No, lo vimos hace poquito, no sé, los que estaban los miércoles. En Sukkot se llevaba el diezmo. ¿Te acuerdas, no? Que la palabra Maser, valor numérico 7, que es el mes séptimo, el mes de Sukkot, ya se acuerdan, ¿no es cierto? Sí, lo estamos entendiendo hasta ahí. Entonces, pues hay que tenerlo claro. Buenos días, sigue. Entonces, 7 días celebrarás fiesta solemne al Creador, hablando de Sukkot, y te alegrarás, y me gusta esa expresión, verdaderamente te alegrarás. ¿Y por qué insiste mucho la alegría? Porque de todas maneras usted llevar el diezmo de la tierra, de pronto lo preocupaba un poco, porque no es lo mismo llevar usted tiene una parcela y sembró manzanas, no sé, me ocurrió, y le dio 100 manzanas, usted llevó 10 manzanas, bueno, pero si usted tiene 1.000.000 de manzanas, ¿cuántas manzanas le tocaba llevar? ¿Sí? 100.000 manzanas, y me estoy dando a voluntad 100.000 manzanas, dígame si alguien no se preocuparía, por eso no lo hacen. Dice, te alegrarás, porque el diezmo podía llegar a generar también un estado, no sé si de tristeza, pero no de alegría. Puede ser de preocupación, de estrés, falta de confianza también. Imagínate que este año sea Sukkot, este día sea Sukkot, y el otro año es el año de Shemitah, donde no sembramos. Yo me preocuparía, 100.000 manzanas gratis, complicado. ¿Sí? Bueno, sigamos porque ahí no era donde quería pararme acá, en el 16. 3 veces cada año aparecerá, como por arte de magia, ¿no? Son magos, aparecerá todo varón tuyo delante del Eterno tu Dios, en el lugar que Él escogiere. Y eso es clave para entender las fiestas y los diezmos y eso. Es el lugar que Él escoja, no el lugar que yo escojo. Y la gente dice, no, es que Dios me puso en este lugar. No, usted se puso por lo general en ese lugar. ¿Sí? Es que aquí Dios, ¿cómo es que dicen? Es que este es el lugar donde Dios me puso. ¿Sí? Y en el lugar creen en todo menos en la Biblia. ¿Será que ese fue el lugar donde Dios lo puso? O más bien usted se colocó ahí. Seguimos. En las fiestas solemnes de los panes sin levadura, en las fiestas solemnes de la semana, en las fiestas solemnes de los tabernáculos, y ninguno se presentará al Creador con las manos vacías. Pero esperen que se me perdió el versículo que les iba a leer. El 14 era, ¿cierto? Te alegrarás en tus fiestas solemnes. ¿Sí? Entonces tenemos, y más abajo miren lo que dice, 15. 7 días celebrarás fiesta solemne al Creador en el lugar que Él escogiere. Y este es un texto que particularmente a mí me causó mucha intriga. ¿Por qué el texto insiste 7 días? Lo ha repetido como 2 veces ahí seguido.
7 días, 7 días, 7 días, y el judaísmo dice, Sukkot dice 8 días. Dice, no, son 7 días, 7, 7, 7, dice la Torah, y el judaísmo dice 8. Pero la Torah dice 7. ¿Cuántos días son Sukkot? Según la Torah. 7, ¿sí o no? Porque al octavo, ¿qué es? Ahora sí, ahí entramos a explicar. Vamos otra vez a Isaías. Isaías 12, ¿qué versículo era? 12, 3. 12, 3. Tal vez nos tomemos 5 minuticos más, que empezamos un poquito tarde por la sección anterior. Entonces vamos a tener 5 minuticos más. Vamos a graficar un momento el 12 entero, ¿vale? Vamos a ir aquí explicando todo para que nos quede claro. Ya les voy a explicar por qué leímos los de las fiestas. Tiene que ver, ¿sí? Pero tratando de traer todas las lecturas acá. Dice, vamos a leer el 12.1, ¿vale? Para empezar. Tú dirás en aquel día. ¿Sabemos ya a qué día se refiere? ¿A qué momento se refiere? Los que estuvimos en la clase anterior, pero particularmente. Y al inicio del milenio. Listo, al inicio del milenio. Digamos que en esa etapa, desde el regreso de Yeshua, ¿cierto? El regreso de Yeshua, hasta que antesito de que arranque el milenio, que es lo que está diciendo Alicia. Entonces coloquemos aquí el milenio. O sea, el 12 está ubicado en este espacio temporal, ¿verdad? Desde el regreso de Yeshua hasta el inicio del milenio hay unas fiestas. ¿Cuáles son esas fiestas? ¿Yeshua en qué fiesta regresa? Yom Teruah, eso. A partir de la repetición lo aprendemos. Yom Teruah. Después de Yom Teruah, ¿cuál seguiría? Yom HaKippurim, ¿cierto? Yom HaKippurim. Dígale a un judío Yom HaKippurim y verá que le va a decir que eso es mentira. Y cuando usted le pega el texto de la Torah, dice es que nuestros sabios, mira, me pasó, nuestros sabios dicen que es Yom Kippurim. Sabios no, lo que dice la Torah. Y después de Yom Kippurim, ¿cuál dice? ¿Cuál viene? Perdón. Sukkot. Y después de Sukkot, ¿cuánto dura Sukkot según la Torah? Por eso lo estamos leyendo. Y luego viene Shemini Atzeret, de la cual no hay mucha información en la Torah. ¿Sí? Dice octavo, encerrado, Shemini es octavo, Atzeret es como encerrado, blindado, bloqueado, oculto, misterio, puede tener muchos significados. Bueno, seguimos. Tú dirás en aquel día, o sea, en este espacio temporal, desde el regreso de Yeshua hasta el milenio, te exaltaré, Yuhet Bajé. Entonces me voy a hacer aquí, voy a hacer el dibujo más o menos parecido al de la vez anterior, ¿cierto? Voy a hacerlo acá. Entonces, te exaltaré, Yuhet Bajé. Entonces, ¿qué es exaltar? La semana pasada lo vimos también. Miren los apuntes, yo no sé. No. No, me ayudes que estuvo la vez anterior. Estuvo la vez anterior, pero no está hoy. Pero es que estoy escribiendo. ¿Qué será exaltar? ¿Qué dijimos de exaltar? Dice que reconoce la soberanía. Exacto. O sea, cuando yo exalto, vamos a colocar acá. Exalto, yo reconozco la soberanía. ¿La soberanía de quién? En este caso, ¿de quién? Del Creador. ¿Sí? Otra vez, leámoslo. Dice, te exaltaré. Yud Hel-Vahei. O sea que Yud Hel-Vahei es el ser supremo. Sí, estamos claros. Vamos para lo de la vez anterior que hicimos un dibujo y quedó un poquito claro. Aunque te enojaste, o sea que él castiga, ¿cierto? A la nación de Israel. Castiga a Israel. Sigamos. Volvió atrás su ira y me consolaste. He aquí Dios, y ahí donde está raro, es mi salvación, y confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi canción es Ya Yuhet Bajei, quien será mi salvación. Entonces, este exaltar va para Ya Yuhet Bajei, ¿cierto? Así dice en el hebreo. Es la única vez en toda la Biblia entera, ¿no? En el hebreo, pues, que aparece la expresión Ya Yuhet Bajei. Es la única vez. Cuando aparece una expresión una única vez, pues quiere decir que hay un sentido, hay un porqué. ¿Se acuerdan porque ya hemos dicho que aparece el Ya Yuhet Bajei? ¿Cuál podría ser la posible explicación del Ya Yuhet Bajei?
Ya Yuhet-Bajé. O sea, le está dando una denotación de importancia, ¿cierto? Por encima del primero que colocó. Entonces, el primero que colocó fue el 2 en el 2. He aquí Dios, ¿verdad? Pero ese Dios no es Elohim. Y la semana pasada explicamos qué significa realmente el término Elohim. O sea, qué diferencia hay entre yo utilizar Elohim y el término El. Se supone, o ambos más bien los tradujeron como Dios. Este es Dios y este también es Dios. Tanto Elohim como Él, ambos son traducidos como Dios. Pero notablemente hay una diferencia. Entonces algunos olímpicos dicen, no, es que aquí está la Trinidad, ¿cierto? Porque, ¿se acuerdan que les decía la vez pasada? Porque según algunos trinitarios, la palabra Elohim se divide en tres. Entonces, Elo y Him. Entonces ahí está la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay escuelas mesiánicas, mesiánicas no, cristianas que explican eso. Eso es una chamonada, ¿sí? Elohim, Dios y Él. Entonces hay otros que de pronto dicen, no, es que este es plural, y en eso tiene todo el sentido. Plural, y este es singular. Singular. Plural y singular. O sea, plural es Elohim, por esta terminación, y este es singular, o sea, uno y varios, pero raro, porque en Génesis aparece, en Génesis 1 dice, Elohim creó, o sea, esto de acá, debería aparecer uno solo fue el que creó, pero no, dijimos la semana anterior que el término Elohim se utiliza para decir que hay una autoridad sobre otras autoridades, ¿sí? Es decir, cuando ustedes ven la palabra Elohim, no siempre hace referencia a varios dioses, sino a una autoridad que está puesta sobre otros dioses, sobre otras autoridades, perdón. ¿Sí? ¿Dios de dioses? No. No. En Génesis uno que decía que hagamos el hombre. Hagamos al hombre. Hablabas ahí de ese que es un Elohim y los otros. Sí, o sea, hagamos al hombre, que está en Génesis capítulo 1, 20 y pico, 26 creo. Ese hagamos al hombre, y dijo Dios, hagamos al hombre, esos plurales indican que hay una autoridad hablándole a otras autoridades, pero esa autoridad máxima es superior. ¿Quién sería la autoridad máxima de toda la creación? El creador, ¿cierto? Yuhet-Bajé y el Padre, como lo quieran llamar, ¿sí? No nos dé miedo decir. Entonces, él es la máxima autoridad, pero esta expresión se utiliza para hablar de autoridades o una autoridad intermedia. Sergio, Sí, cuéntame. allí en el hebreo, en el pasudo dice, he aquí él o he aquí Elohim. No, he aquí él. Míralo ahí, te lo estoy mostrando en el hebreo. Kine el Yeshuati. Ebhat. Velo. Ebhat. Kiosi besimrat. Ya Yuhet-Bajé. Baihi li lishua. Aquí es Yuhet-Bajé. Entonces, ¿tú por qué dices Elohim? No, yo nunca he dicho Elohim. Estoy explicando ese Elohim. O sea, yo no dije dice Elohim, estoy explicando Elohim, ¿vale? Sí, estoy explicando Elohim, pero yo no he dicho y ahí dice Elohim. Ahí dice él, ¿vale? Él. Ahora, Elohim, para poder explicar él, me toca explicar Elohim. Elohim es una autoridad sobre otras autoridades. O sea, pongamos este ejemplo. El gerente de Coca-Cola puede ser llamado como Elohim, porque supongo que él tiene el subgerente, el presidente y de ahí para abajo todos los demás, ¿sí o no? Pero por ejemplo, el presidente de una planta aquí en Bogotá, él sería Elohim o él, teniendo en cuenta el gerente de Coca-Cola. Sería él, o sea, una autoridad intermedia, ¿sí? Está como ahí, como en el intermedio, ¿vale? No es la autoridad máxima, pero no le quita la autoridad, ¿sí? Es como el policía. O sea, cuando usted va, por ejemplo, alguien va en un carro y no lleva el cinturón de seguridad y el policía de tránsito lo para, el policía de tránsito es una autoridad, ¿sí o no? Es una autoridad, sería él. Pero el policía de tránsito no es Elohim, no es el ministro de defensa. De alguna forma un ángel sería una autoridad, ¿no? Claro, Pero claro que sí. De hecho, la palabra malajim hace referencia también a esto. Sí, una autoridad. ¿Un ángel tiene autoridad?
Claro, la autoridad que Dios le ha dado. ¿Un demonio tiene autoridad? Claro, la autoridad que Dios le ha dado. Cuando un demonio posesiona a una persona, o toma su cuerpo, o lo posee, ¿cierto? Eso es una autoridad que está ejerciendo. Y esa autoridad, ¿quién se la dio? O sea, ¿quién le permitió al demonio tomarse a la persona en posesión? Es el creador. Porque los demonios no pueden actuar fuera de la voluntad del creador. Porque si no, volvemos a la idea cristiana, donde hay dos dioses, está Dios o Jehová y está el diablo acá. Y los dos pelean para controlar el bien y el mal. Entonces, todo lo malo que me pasa es culpa del diablo. Eso es cristianismo. No, a mí lo que me pasa mal es porque Dios lo puso y yo lo estoy interpretando como mal, pero no es ni malo ni bueno. ¿Cómo dijimos esta mañana que era? Que no es ni bueno ni malo, que no es ni bendición ni maldición, sino que justicia. ¿Sí? Esta mañana lo dijimos en conversación con la Torá. Que realmente los términos bendición y maldición no me llevan a algo bueno y malo, sino a entender que son dos caras de una misma moneda, llamada como justicia. ¿Sí me hago entender esto ahí? Bueno, esto no. Borrémoslo. Ahí quedó. Entonces, Elohim y él, ¿vale? Y miren lo que dice. He aquí, él es mi salvación. ¿Sí? O sea, esa autoridad intermedia fue enviada por el Padre como mecanismo de ¿qué? De salvación. O sea, esa autoridad intermedia acá, el Eterno la colocó como reflejo de la salvación. O sea, es mi salvación, pero no es mi salvación. No es el que me salvó. Mira que al final el texto te dice quién es el que te salva. Míralo y verás. No sé, sino como Para cerrar la idea, vale. Dice, he aquí Dios es mi salvación, o sea, esa autoridad intermedia Dios la puso ahí, y confiaré y no temeré. Pero a mí me pareció raro que no dice confiaré, ¿cómo es? Y confiaré y no temeré, o dijera, y confiaré en Él. No, lo pone abierto, dice confiaré y no temeré, pero no especifica en quién confía, si en el intermedio o en alguien superior. Porque mi fuerza, y aquí es donde viene, mi fuerza y mi canción es que Ya Yuhel Bajei, ¿quién será mi salvación? Y ahí vamos a hacerle una pequeña anotación, y es que el término que se utiliza para será puede ser utilizado también como es. O sea, ahí queda como abierto. ¿Se acuerdan que el nombre del creador? ¿Te acuerdas que la persona preguntabas eso? El nombre del creador es, ¿cómo es? Yo seré. ¿Se acuerdan de eso? Yo seré el que fui, y que en eso hay 10.000 traducciones. Yo seré el que seré, yo fui el que seré, yo fui el que fui. Mejor dicho, hay un montón, porque es difícil ubicar el tiempo. Y aquí pasa lo mismo, es difícil ubicar quién será o quién es mi salvación. A mi manera de ver, quedaría más acorde a la lectura, quién es mi salvación. ¿Sí o no? Que eso era lo que tú preguntabas un poquito la vez anterior. ¿Quién es mi salvación? Es decir, por más de que el creador, y aquí hay algo antitrinitario bien interesante, por más de que el creador colocó aquí él, que es un intermediario de salvación, de todas maneras, yo como ser humano, ¿a quién debo reconocer? Al creador, no al intermediario. ¿Sí? ¿Me hice entender? Y ahí es cuando se enloquece todo el mundo, porque entonces todo el mundo quiere adorar a la fuerza a Jesús. Tenemos un problema con eso. Y yo sé lo que pasa, o yo más o menos entiendo qué es lo que pasa, que como tanto tiempo hemos adorado a Jesús en el cristianismo, a hacer el cambiazo y sacar a Jesús de la mano es muy complicado. Nos cuesta un montón. Y nos cuesta tanto que no queremos hacerlo. ¿A cuánto les costó, por ejemplo, dejar de orarle a Jesús? O sea, a mí me costó un montón. Que uno oraba y uno decía, bueno, Padre, como que tratando de hacer todo bien, ¿no? Padre, yo te pido tal cosa, y Señor Jesús, y no, pero Jesús no tiene por qué estar metido ahí. ¿Sí? Claro. Entonces, uno le ora, toma Señor Jesús y recibe, no sé, esta enfermedad, todo eso, ¿sí? Sí. Lo confunden también porque no entienden la forma como el Creador le dio el poder por medio de Jesús para que curara. Sí, exacto. Lo encajan en ese aspecto. ¿Qué era lo que...? Él es el sanador, pero él no es el sanador porque el Eterno se glorifica a través de Yeshua. Sí, era lo que veíamos anoche, ¿no? Que Yeshua hace un milagro y dice que la gente se sorprendió mucho por el milagro.
Y más abajo dice que la gente adoraba ¿a quién? Al Padre, por haberle permitido a los hombres tener ese nivel de poder. ¿El poder de qué? De sanación. Glorificaron fue al Padre, no a Yeshua. Muéstrame un solo texto donde hayan adorado a Yeshua, no hay ni uno. Por ahí el que medio le dijo bueno, Yeshua le dijo, ¿por qué me dices bueno? Si bueno solamente hay uno, ¿quién es? El Padre que está en los cielos. De una vez como que lo cortas, ¿me entiende? En el Brit Hadashah no hay ni un solo, en el Nuevo Testamento, no hay ni una sola mención de gente adorando a Jesús. Y si nos vamos a la historia, la adoración a Jesús como Dios, como si fuera el Padre, apareció por ahí el siglo II, o sea, ya había pasado mucho tiempo. Es más reciente que la vida de Yeshua. ¿Sí? ¿Me hago entender un poquito? Entonces, si ustedes miran este texto, el texto esconde algo muy interesante, y es que a pesar de que el Eterno coloca una autoridad intermedia relacionada a la salvación, de todas maneras yo a quién debo adorar y reconocer, al Padre, ¿sí o no? Y por eso cuando oramos a veces decimos, Padre, gracias porque tú enviaste a Yeshua, no Yeshua, gracias porque tú viniste a salvarme, no. ¿Qué me diría Yeshua, no? Que la salvación viene de dónde. Sí, que Yeshua también dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea que Yeshua al final, como cualquiera en este cuerpo hubiera dicho también que pues yo como que no voy a ese plan, ¿sí? Pero como está en la voluntad del Padre es diferente. Entonces no nos quedemos con el intermediario, pero no nos quedemos con Yeshua. Sí, Yeshua es importante, yo nunca he dicho que no, o sí, jamás. Es más, yo constantemente estoy hablando de Yeshua, hago menciones a Yeshua, tratamos de buscarlo en todo lado, claro, es muy importante, pero finalmente nuestro centro de todo tiene que ser ¿quién? Yud-Heh-Vav-Hei, el Creador, y a Él es el único que exaltamos, reconocemos su soberanía. Este término es clave, exaltar. No hay un solo texto que diga exaltaré a Yeshua, ¿o sí? Ni uno. Y miren, y seguimos. Entonces dice, porque mi fuerza y mi canción es, si el texto dijera Él, nos metemos una enredada, pero dice, porque mi fuerza y mi canción es ¿quién? Ya Yud-Heh-Vav-Hei. ¿Quién será o quién es mi salvación? Seguimos. Sacarás agua con alegría de las fuentes de la salvación. De las fuentes de la salvación. De las fuentes de la salvación. ¿Sí? ¿Quién es esas fuentes de la salvación? No la salvación como tal, sino las fuentes de la salvación. Donde el Creador colocó la salvación. Sí. Y entonces por eso Yeshua dice, el que venga a mí y beba, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Es esa agua. ¿Sí? ¿Por qué dice qué? Perdón. Fuentes en el 13. Fuentes de la salvación. Sí, creo que ahí está el comentario abajo, no sé, donde, o no sé si quedó en la otra hoja, en la de la siguiente semana. Veamos segundo, dice, indica la salvación, proviene de la salvación. Ah, no, quedó en la de la otra semana. Pero vamos a adelantarlo, porque hasta ahí vamos a terminar, pero vamos a adelantarlo, y es, ¿por qué utiliza el plural fuentes? Y miremos lo que sí está el plural, en el texto 3, que utiliza el término, esperen. No, Magin es aguas. Y miren en la expresión que utiliza, ¿no? Mi maine hayeshua. Sí, o sea, es todo como muy sutil, ¿no? Las fuentes de la salvación. Las fuentes de la salvación. Y, sí, mi maine. ¿Y cuál es el plural? Espera, terminamos aquí. Besazón, si ven el besazón, al lado de mi maine. Leámoslo todo. Ushapten Majin Besazón Mimaine Hayeshua. ¿Sí? No recuerdo el plural, me parece que es ese Mimaine. Pero mi fuente. Primera persona singular. ¿Por qué lo puse como plural? Porque esa traducción es la que uso acá. Debería decir la fuente. Pues déjenme y lo miramos esta semana, porque dudé ahí con eso. Me hiciste dudar con el mimaine, porque no tiene plural ahí. No tiene el im o el ot, que es el plural, ¿no? Las fuentes, bueno,
que fueran varias. Bueno, yo cuando lo interpreté, yo dije, bueno, puede hacer referencia a esas, como te digo yo, como esos intermediarios, autoridades inferiores que él colocó y que también nos llevan como de cierta manera a la salvación, como Moisés, por ejemplo, pero no en ese nivel de Yeshua, ¿sí? Pero vamos a mirar ese término mimainé, a ver de qué se trata, ¿vale? Pero sí tienes razón, es un singular, no es plural. Sí, no es plural. Quería preguntarte de la palabra salvación. Sí, Porque hay varias conjugaciones, digamos, en el 2, al principio es mi salvación y abajo sí como está como la salvación. Sí, que dice Yeshua y arriba es el Yeshua a ti. el que está Que míralo en la imagen que colocamos detrás en el material. En inglés dice, vale, en inglés, míralo acá donde dice. Dice el Dios de mi salvación. ¿Sí es diferente a lo que dice el Dios del, o Dios no, la salvación, Yeshua. Sí, por eso me da causa curiosidad con respecto a que después de él, el caso de como de cerrarlo en una autoridad, Sí, viene como la conjugación de mi salvación. O sea, como si, o sea, no tanto como que yo lo tomo como que me salva, ¿sí? Con respecto a ponerlo como oración. sí, Y abajo lo remata como diciendo, él fue el que lo puso, o sea, como si Yuhel Bajel puso ese mecanismo, exacto, puso ese mecanismo de salvación. Pero ese mecanismo no es la salvación. es correcto. Sí. Pero si la conjugación de salvación y ahí en el tercero también cambia. También cambia. En el tercero es Yeshua, el último, la última frase, palabra. ¿Sí? Sí, señor. Yeshua, que es la salvación. En el 2 al final dice Vayihi Lilishua, que la semana pasada aclarábamos eso, ¿no? Que la palabra Yeshua no es un nombre. La palabra Yeshua es una frase partida por dos. Ye o ya, que es Yuhebahei, y Shua, que es salvación. O sea, cuando yo quiero decir salvación, yo no tendría por qué decir Yeshua. Tendría que decir es que Shua, que es salvación. Porque Yeshua es que Yud-Heh-Vah-Hei, salva. De hecho, en el mismo nombre de Yeshua está intrínseco eso, que el que salva, ¿quién es? Porque si no se llamaría como lo que se está diciendo. Se llamaría Yeshua a ti. Esa conjugación ahí en esos dos es como que... Ahí está la clave. Sí, como para echarle cabeza a eso, porque es representar la salvación no como un ser, sino una acción. Sí, y La no, conjugación de arriba, la que sigue también me causa curiosidad por la letra. sí, y las letras son las mismas del nombre Yeshua, ¿no? Yud, Shin, Bab, exactamente, allí igualitas, tal cual, igual casi de la misma manera y todo. Y vamos a ver ese Mimainé que quedó ahí como flojo, me toca mirarlo porque lo traduje así, pero a mi manera de verlo acá, creo que fue un error mío. Y también veo que me quedó mal traducida la palabra agua. Yo puse agua y debería decir es aguas. Sacarás aguas, debería quedar así, mirándolo acá, pero me toca mirarlo bien después. Sacarás aguas, ¿cierto que sí? Con alegría de la fuente de la salvación. Y aún así está aterrizado en lo que dice Yeshua. Vengan a mí de su interior correrán aguas, ¿no? Aguas vivas. Y ahí sí está in. Majim, que es aguas. Ajá, vale. Toca es cambiar el plural de aguas, pasárselo a, el de fuentes, pasárselo a aguas. ¿Sí? Como estas traducciones yo las hago, pues, obviamente pueden haber errores. Cuando los han habido, cuando los hubo, aunque son mínimo que yo los reviso, los corregimos, ¿no? Hemos corregido algunos, ¿no? ¿Se acuerdan que una vez echamos hasta corrector y todo? Que habíamos los textos que estaban mal ahí. Y esto es lo más difícil de traducir, cuando aparecen estos términos de tiempo. Créanme que es donde más me demoro yo tratando de traducir porque no encuentro dónde ponerlo. Si futuro, pasado, presente, y toca leerlo todo. Está hablando del futuro, del pasado, del presente. Y por eso a veces queda como raro. ¿Listo? No. ¿Listo? Vamos a darlo hasta acá. Dale, última pregunta. De pronto has explicado el tema del nombre de Yeshua, pero ¿por qué no Yahshua? Ya, sí, porque la palabra o la expresión ya solamente se utiliza para los comprimidos. El comprimido ya. Es decir, no hay ninguna palabra que tenga más de una sílaba, ¿sí? Que arranque por ya. Sería un error gramatical. Entonces, si tiene una sola sílaba, Majim. ¿Cómo así? No, es aguas. Majim.
Ah, que ¿cómo se dice? ¿Agua? Sí, o sea, pues porque estoy viendo que dice solo agua, como aguas. No se dice aguas. Mira, verás que dice Ushaptem Mayim. Tiene la I y la N, que es plural. Entonces, en una sílaba, a nivel gramatical, usar el ya está bien. Pero si tiene más de una sílaba, pongámosle 2 sílabas, ahí la vocal cambia y ya no sería ya, sino ye o alguna otra variación. Por ejemplo, El y ya está a la mitad. Estoy hablando de inicio, al inicio de una palabra. Exacto. ¿Sí? sería un error. Sería un error. Es un error gramatical. ¿Y sabes quién volvió tradicional el Yahshua? La corriente de Celorio. ¿Cómo se llama esa? Gozo y paz. ¿Se han visto? Que unos 132 Gozo y paz. ¿Se lo han visto por ahí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que se llama él? Javier, ¿qué? Tiene un nombre larguísimo. Buen doctor. Sí, es un doctor. Doctor Roe, pastor, bueno. Javier, ¿cómo es? Palacio Celorio. Él fue el que volvió popular esa expresión ya, porque él dice Yahshua. ¿Sí? Y está basado en un libro, porque es que Celorio pertenecía a un grupo de cristianos en Estados Unidos que terminaron o diciendo o mencionándose como los verdaderos judíos. ¿Sí? Pertenecían como a ese grupo. Luego él salió de ese grupo, pero quedó influenciado por esas ideas del ya. ¿Sí? De hecho, si tú entras a Torah, si lo quieren lo buscan, no sé, busquen esta página, Torah. Se me olvidó el nombre ahora. No es Torah, perdón, es Orak. Orak. Y ahí cogen ese movimiento de él y lo trituran, ¿sí? Porque dicen es que él se cree judío, ¿sí? Y él comete este error gramatical y lo cogen y lo destruyen por completo porque él se metió en el cuento que él quiere ser judío, ¿sí? Y pues con los judíos eso no, delicado. ¿Qué es eso? Allá lo vi arriba. Majin. 435. Sí. Toca mirarla en el Tanakh de Katz. Bueno, oremos, démosle gracias al Creador. Vamos a darlo hasta acá. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu bondad, tu misericordia. Nos has permitido buscar tu palabra y buscarte a ti, oh Padre Todopoderoso. Gracias porque nos has permitido entender que la exaltación va dirigida únicamente hacia ti, Padre Eterno. Que no hay intermediarios, Padre Eterno, que se lleven tu gloria. Tú no compartes tu gloria con nadie. Mas tú enviaste a Yeshua HaMashiach como Mashiach. Lo enviaste como parte del plan de redención. Pero todo esto es por tu misericordia y no, Padre Eterno, por nosotros. Gracias te damos también por el papel que Él desempeñó, por todo lo que Él hizo, sus seguidores, nosotros hasta el día de hoy, Padre Eterno, porque nos reconocemos como parte de su escuela. Por eso te damos gracias, Padre Eterno, por tu bondad y por lo grande que tú has sido con nosotros. Gracias te damos en esta mañana, por tu infinita misericordia. Amén y amén. Bueno, que pena haberme extendido, pero había quedado muy corta la clase con lo tarde que empezamos, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos ahorita más tarde en las secciones de la tarde. Shalom a todos.